Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal. Gracias por estar viendo esta nueva presentación. Le invito, si usted no se ha suscrito aún, puede suscribirse a nuestro canal y dejar un me gusta si les son de beneficio estos videos. Comentarles que ya está disponible. Prontito tendré mi nuevo libro en la mano para poder mostrárselos, pero les comento que ya está publicado en formato físico en Amazon. En el link en la descripción de este video está el Apocalipsis, el rugido del Cordero, un nuevo libro que hemos escrito y realmente es una obra mucho más grande que las anteriores, pero realmente hay mucho esfuerzo, cariño puesto allí. Muchas horas y también sorpresas, tardes de estudio donde he descubierto joyas que me hacían casi llorar y bueno, está todo plasmado allí. Bien, muchas de las cosas que he puesto allí, la gran mayoría, realmente no lo he dado en un sermón. Tal vez la estructura, puede que sí, pero en series. Pero sin embargo, el contenido grueso del libro es material totalmente fresco. Así que nada, creo que me tardaré un tiempo en actualizarlos en YouTube, pero ahí tienen todo junto en el libro. Así que lo invito a conseguir ese ejemplar. Y por supuesto, si usted quiere otro, también están los otros que hemos escrito. Pero ese es el nuevo, esa es la novedad. Bueno, sin más, vamos a comenzar con una oración y vamos a partir con el tema de hoy. Gracias, papito, por darnos la oportunidad de estar junto a ti cada momento del día y ahora también. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Jesús contó una parábola un día y dijo que había una persona que fue asaltada por ladrones, fue golpeada y fue dejada débil, lleno de llagas y heridas a la orilla del camino. Entonces, se menciona que venía un sacerdote y luego un levita. Entonces, eran dirigentes religiosos importantes que pasaron por el lado y lo vieron y subían ellos a Jerusalén. O sea, iban a la iglesia, por decirlo así. Tenían que llegar puntuales. Así que pasaron de largo, no lo ayudaron. Decía que subían a Jerusalén a pesar de que ese es un camino donde se baja a Jerusalén. La razón es porque en aquella época Jerusalén era considerada como cabeza de los montes. Bien, esas profecías cuando decía que Israel será cabeza de los montes, Jerusalén estará por encima de las naciones, ya se lo estaban atribuyendo en aquella época de forma cultural a Jerusalén. Y aunque Jerusalén estuviese en un monte y alguien estuviese bajando a Jerusalén, se debía decir que subía a Jerusalén. ¿Bien? Porque en sentido espiritual Jerusalén estaba en un estatus más importante. ¿Ok? Entonces ellos subían a Jerusalén, como dice el texto, y pasó un samaritano con los que no se llevaban. ¿Ok? Un samaritano. Y justamente hace un tiempo atrás, los fariseos le habían dicho a Jesús que tenía demonio y que era samaritano. Fíjense al punto como comparaban los samaritanos a Jesús, que tenía demonio y que era samaritano. Así que en un momento, si tú has tenido un ex, ¿ok? Todos han tenido un ex, ¿verdad? Un exnovio, un ex pololo, una ex polola en Chile. Y se dice que cuando van por el pasillo de la secundaria, del colegio, y están con las amigas y viene el ex por ahí enfrente y dice, ahí viene el innombrable. ¿Verdad? ¿Han escuchado esa frase? El innombrable. Hoy ni me lo menciones. No eres capaz de llamarlo por su nombre. Prefieres llamar de otras formas. O utilizan códigos, ¿no? Bueno, algo parecido ocurría entre los judíos y los samaritanos. No podían mencionar algo bueno para un samaritano. Para ellos eran malditos los samaritanos. Entonces, cuando Jesús le habla de esta historia del buen samaritano que hace bien a este hombre que estaba allí fue asaltado por ladrones,
Jesús le dijo, ¿quién fue el prójimo del que, ojo, del que fue asaltado por ladrones? Porque si yo te pregunto a ti, en la parábola, ¿quién es el prójimo? La respuesta rápida, ¿ok? Del cristiano es, el prójimo es quien necesita ayuda, mi próximo, ¿no? Responden académicamente muy, muy rápido, ¿no? Mi hermano, mi prójimo, el que está en la calle, al que hay que darle limosna. No, 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 no. Jesús no se refería a él, incluso lo descartó inmediatamente, para que no dijeran que era él, que era el que fue asaltado, dijo, ¿quién fue el prójimo del que fue asaltado? Entonces ya no podía decir el que fue asaltado, porque no, ¿quién es el prójimo de él? Obligándole a responder ¿qué? El samaritano. Pero como este hombre era judío, oh, ¿cómo puedo decir que fue el samaritano? No, no lo puedo nombrar, entonces ¿cómo hago? El que usó misericordia de él. ¿Se dan cuenta? Miren qué interesante. El que usó misericordia de él. Como Jesús sabía que él no era capaz de decir el samaritano y tenía que decir la acción, entonces Jesús ya tenía la respuesta preparada. A lo que respondiera él iba a decir, ve y haz tú lo mismo. ¡Wow! Increíble la capacidad de Jesús para dirigir y conducir la respuesta de este hombre a fin de darle esa lección. ¿Ok? Ve y haz tú lo mismo. Y ya que él no podía decir el samaritano y Jesús decía, ve y tú también sé samaritano, no, no, no. El que usó misericordia de él. O sea, lo que sea que iba a responder, iba a ser para que Jesús le dijera, pues ahí está tu respuesta. Ese es el amor al prójimo. Ve y haz tú lo mismo. O sea, hazlo, a pesar de que sea un samaritano, a pesar de que sea. En otras palabras, Jesús le está diciendo, evita crucificar al Hijo de Dios. Porque anteriormente le habían dicho que Jesús era el samaritano. Y evita ignorar a Cristo cuando está en la cruz. Presta atención a tu prójimo. Si hubieran prestado atención a Jesús, no lo hubieran crucificado. Ahora, hay otra lección muy interesante que se ha sacado de esta historia. El samaritano lo lleva a un mesonero. Entonces, él tiene que irse de viaje, pero le da 2 denarios al mesonero. Y dice, mira, te dejo 2 denarios, y si para los gastos de cuidarlo, de protegerlo, yo ya le he curado las heridas, lo he vendado, lo he curado con aceite. Pero si me voy y gastas de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Ok? El apóstol Pedro dice, para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. ¿Bien? Entonces, la otra interpretación que se le ha dado a esta parábola es que Cristo, como correctamente lo han interpretado, me parece que lo han hecho muy bien, que Cristo es el samaritano, el que recogió al ser humano quebrantado, y el mesonero es la iglesia. Nosotros somos los encargados de cuidar a nuestros hermanos dañados, heridos. La iglesia debe ser un refugio para ellos y debemos cuidar de ellos mientras el Señor se ha ido de viaje y volverá. ¿Cuándo volverá el Señor, hermanos? Para que no nos pille descuidados. Pues dense cuenta ustedes, saquen las cuentas. Como para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Y los 2 denarios, cada denario equivale al salario de un día, quiere decir que él se iba a ir por 2 días, o es decir, por 2000 años. Y Jesús contó esa parábola en el año 31. Así que mis hermanos, él se ha ido y si contamos 2000 años, tenemos y nos queda el 2031. Ahí está. Pero si se demora más, que puede que se demore más,
Él lo pagará cuando vuelva fielmente. ¿Cuántos habían escuchado esta interpretación tan interesante, tan malabarística? Está muy curiosa, pero hoy se está predicando muchísimo acerca de lo que viene en el 2031. ¿Qué viene? Pues nada, el mundo sigue, su curso sigue. Pero se está hablando de que el fin viene en el 2031. Muchas cosas y profecías se van a cumplir en aquella época. Y una de las más cómicas y divertidas que escuché fue esta interpretación, la del samaritano. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia mediante ese tiempo? ¿Cuántos han escuchado esta frase? Hermanos, qué mal testimonio que estamos dando. Porque si la iglesia se levantara y predicara la verdad con valentía y diera un buen testimonio ante el mundo, hace tiempo ya nos estarían persiguiendo. Qué masoquistas, ¿no? O sea, si nos persiguen, si se declaran leyes contra nosotros, si las personas quieren, los políticos nos persiguen, si todos los paganos nos quieren matar, entonces estamos haciendo las cosas bien. Hay que buscar eso, hay que buscar que nos persigan. Entonces, ¿qué hacen para que los persigan? Pues van al Papa y señalan todos los pecados de la Iglesia Católica. Van ante los políticos y protestan ante la corrupción de la política y ante todo el ecumenismo y ante las leyes. Quieren que los persigan, ¿verdad? Quieren que los persigan. Porque sacan las cuentas y dicen, bueno, no estamos igual que la iglesia primitiva, los perseguían por todas partes. Qué indignos que somos, qué flojos que somos. No estamos dando un buen testimonio. Otra teoría es que no es que Cristo tenga determinado el 2031 para venir, sino que ahora nos compete a nosotros apresurar la venida de Cristo. ¿De qué forma? Pues dando un buen testimonio al mundo. Entre más pronto testifiquemos al mundo de nuestras doctrinas, de la verdad presente, entonces Cristo más pronto vendrá. Debemos apresurar la venida. De hecho, por mucho tiempo yo leí apresurar la venida en el español, pero en realidad el texto griego no dice apresurar la venida, sino dice anhelar fervorosamente la parusía, que de paso ese es otro tema, la parusía de la que habla Pedro. Pero bien, en síntesis, están estas dos posturas. Una dice que Cristo tiene determinado venir en tal fecha y otra que podemos apresurar también la venida de Cristo. Esta depende auténticamente de el testimonio que demos nosotros. Hoy quiero hablar con ustedes, charlar con ustedes estos minutitos. ¿Cuál es el correcto testimonio que un cristiano debe dar al mundo? ¿Parece? Miren qué buen tema. ¿Cuál es el testimonio que el cristiano debe dar ante el mundo? Y para ello vamos a basar basarnos en un texto que es 2 de Corintios 12, 9. Dice, me ha dicho, bástate mi gracia. Él pidiéndole que le quite el aguijón en la carne, ¿no? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando Pablo está hablando en este contexto, hay algunos superapóstoles que están alrededor, que son judaizantes, y están hablando acerca de la salvación por obras. Y ellos muestran un aspecto, Pablo le llama superapóstoles, porque ellos muestran una apariencia intachable en este contexto. ¿Okay? Muestran una apariencia intachable y
hablan con denuedo. Y Pablo dice, yo en realidad no hablo tan bien como ellos. Yo soy más débil, ¿no? Aparento más debilidad. ¿Pero no es acaso a los débiles a lo que escogió Dios? Entonces este texto, me gloriaré en mis debilidades, se ha tomado con esta idea. Ok, cuando yo tengo estos defectos de carácter, este pecado, estas cosas, yo debo reprimirlo. Tengo estas debilidades y me debo gozar porque yo al reprimirlo voy a permitir que Cristo me haga fuerte en eso en lo que soy débil. ¿Ok? Que Cristo me dé la victoria sobre esas debilidades, sobre esas flaquezas que tengo. Y es un lindo discurso. Ciertamente Cristo nos puede hacer ser más dignos, vivir con mejor dignidad, vivir con más equilibrio, más alegría en la vida, por supuesto. Pero este texto no se refiere a que tú ocultes o reprimas o intentes decir, Cristo me da la victoria sobre mis debilidades. Porque Pablo justamente está diciendo que Cristo no le ha quitado sus debilidades. Entonces, quiere decir que Cristo le está enseñando a regodearse, gloriarse en sus debilidades, no lo contrario. O sea, diferente a cuando decimos, oh, yo tengo muchos defectos de carácter, pero Cristo me ayuda y me da la victoria sobre ellos, para dar un buen testimonio ante el mundo. Pablo está diciendo, no, 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 yo me jacto, me glorío de buena gana en mis debilidades. Miren, soy Pablo, soy el que persiguió a los cristianos, soy el que todavía tiene defectos de carácter, soy el que todavía se equivoca una y otra vez. Y me jacto y me glorío en eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Pablo se jactaba y se gloriaba, porque es lo que dice el texto, que se ha leído súper mal, pero es lo que dice el texto, en sus debilidades? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ok, ¿para qué es ese poder de Cristo? Esa combinación de debilidades más el poder de Cristo con el que usa Pablo, porque Pablo se está refiriendo a cómo Cristo lo usa a él como apóstol, mientras él se jacta de sus debilidades, es el testimonio del que quiero hablarles, el testimonio que debemos dar ante el mundo. Para explicarlo, los llevaré a la historia que contó Jesús del publicano y el fariseo. Vamos a ver en qué se gloriaba cada uno. El fariseo subió al templo a orar y se jactaba, se gloriaba ¿en qué? En que daba el diezmo, en que iba a los cultos, en que hacía oraciones continuamente, etcétera, etcétera. Se gloriaba en sus victorias, por decirlo así, en lo que Dios le había ayudado a lograr, o en lo que él era para Dios, o sea, en sus fortalezas. Porque a pesar de que reconoce, bueno, sí, soy débil, pero la fortaleza de Dios me ha dado la capacidad de ser así, ser quien soy. Te doy gracias por eso, Señor. Porque estaba agradeciendo a Dios, pero en realidad oraba consigo mismo, como dice el texto. El otro, por decirlo así, no diría que se jactaba en sus debilidades, pero las reconocía sincera y abiertamente. Entonces ahora yo no voy a ver, no voy a interpretar cuál se fue justificado. O sea, sabemos que el que se fue justificado era el publicano, pero ahora yo te voy a hacer otra pregunta, otra lección que podemos captar. ¿Qué pasa si el fariseo y el publicano son los que tienen que darte testimonio a ti de cómo es el evangelio y cómo es Dios? Ellos tienen que darte testimonio a ti. Entonces, uno, ¿qué hace? Uno te da un buen testimonio, ¿verdad? Según la iglesia, te da un buen testimonio. Es intachable el tipo. Da diezmo de todo lo que gana, sigue las reglas al pie de la letra, se equivoca, está ahí orando regularmente, no tiene de qué avergonzarse. Todo bien, ¿no? ¿Por qué tú te alejarías de Dios? No,
está dando un testimonio perfecto de Dios. Él no muestra flaquezas. Es como en la iglesia se te dice que debe dar el cristiano un buen testimonio. Ir vestido correctamente, andar decente, ser espiritual, cantar, alabar a Dios, estar siempre cumpliendo con todo, ser puntual. Todo eso es parte del buen testimonio que el cristiano tiene que dar para mostrar a Cristo al mundo, para mostrar a Dios al mundo. En cambio, ¿qué testimonio te da el otro? Pecador, que no ha cumplido con nada de eso. Qué pésimo testimonio, ¿no? Qué pésimo testimonio da del Evangelio y de Dios. Pero te pregunto en serio, ¿cuál da un mejor testimonio del Evangelio? ¿El fariseo o el publicano? ¿Con quién entiendes tú el Evangelio? ¿Quién te muestra mejor a Dios? ¿El fariseo o el publicano? Si tú recibes el Evangelio por testimonio del fariseo, tú tendrás un Dios ante el que tú no te podrás poner frente a él si tú no has dado tu diezmo, si tú no has cumplido con tus oraciones. Tú no podrás ir a jactarte o agradecerle si por fuerza de él tú no has conseguido cumplir con todos los requisitos y reglamentos. Si tú no eres una persona intachable, entonces no estás digno frente a él. Porque él estaba muy parado frente a Dios, porque se lo había ganado, porque él era intachable en todo lo que hacía. En cambio el otro, ¿qué testimonio te da acerca del Evangelio? Volvamos a Pablo. Me jacto en mis debilidades. ¿Por qué? Porque cuando las personas vean a uno de esos superapóstoles intachables dar testimonio de Dios, dirán, ¡oh, qué genial! ¡Qué grande! ¡Tremendo hombre de Dios! ¡Qué pena que yo no pueda ser como él! ¿Cómo me gustaría servir a Dios como ese hombre? Pero yo, la verdad, tengo tantos defectos, si me comparo con él, wow, a él sí Dios lo puede usar. A mí, bueno, no, a mí no me puede usar porque yo no soy tan intachable como él. A él lo usa porque él es un hombre de Dios. Entonces, se alejan de ese Dios, los intimida. O peor, tratan de ser y cumplir con todas las normativas para ser digno y merecedor del llamamiento de ese Dios y poder dar ese mismo testimonio al mundo. Si no, estás dando un mal testimonio. En cambio, ¿cómo era el testimonio de Pablo? Miren, así como soy de débil, así con todos los defectos que tengo, Dios me usa igual. Porque me dijo, bástate mi don inmerecido, mi gracia. Porque mi poder ¡ja!, se gloría, se perfecciona, más usando instrumentos débiles como tú. Porque cuando eres débil, entonces muestras el verdadero testimonio de Dios. Cuando eres sincero y honesto ante la gente y le dices, miren, tengo todos estos defectos y aún así Dios me utiliza a mí. Aún así, Dios me usa, a pesar de todos mis defectos. No tengo que aparentar ni ocultar nada. Entonces, fíjense ustedes, un tipo de testimonio, las personas miran al hombre, que bien que lo hace él, pero el Dios de él deja mucho que desear, porque es estricto, y que tú mismo eres indigno y no te querrás acercar a él, porque te miras y dices, oh, para esa balanza, pues yo no puedo. En cambio, cuando miran al Dios de Pablo, lleno de defectos y que aún así usa a Pablo poderosamente,
Entonces dicen, wow, o sea, si este hombre que persiguió a la iglesia, que es medio tartamudo, que apenas ve, que a veces no escribe con unas patas de gallo en las cartas, porque no, porque ve mal, que necesita que un escribiente le redacte, que lo encarcelan, que lo apalean, que tiene un montón de rasguños, que muchas veces queda sucio. Si a este Pablo, que es un enojón, un gruñón y que manda a Juan Marcos para la casa, una vez que este dice, bueno, me da un poquito de temor ir, ¿no? No, ande para la casa, tú no sirves para esto. Si a este Pablo lo puede usar poderosamente, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Yo quiero ese Dios, que también puede incluirme a mí en su causa, siendo yo tan defectuoso, porque si no, hermano, se forma un elitismo, se forma donde solamente los que alcanzan un cierto grado de perfección pueden dar un buen testimonio. Pero el Evangelio nunca se trató de ti, sino de Dios. La buena noticia es Dios. La buena noticia también es Dios en nosotros, como somos. Porque si no, no sería buena noticia. No sería una buena noticia. Ah, si solamente fueran para la élite, si solamente los grandes ministros intachables pudieran, que no lo son intachables de todos modos, pero que si solamente ellos pudieran servir a Dios y Dios los usara, entonces sería por obras. Pero Dios lo hace por gracia. Tú y yo, todos podemos dar un buen testimonio. Y el mejor testimonio no es donde ocultas tus errores, donde te muestras intachable. El mejor testimonio que puedes dar al mundo de Dios es cuando te muestras tan imperfecto como eres. Sin embargo, dices, miren, Dios me usa igualmente porque su gracia me basta. Y a ti también te puede usar. Eso atrae a la gente. La gente ya no necesita religiosos santos. La gente necesita personas como ellos que les digan, mira, mi Dios también es el tuyo, también es tu Dios. El Evangelio no se trata de predicar lo mucho que nosotros amamos a Dios, sino hablarles a las personas de lo mucho que Él nos ama a nosotros. Ese es el Evangelio verdadero. Ese es un testimonio correcto, un buen testimonio ante el mundo. Ese Evangelio puede llegar a todos. En cambio, el otro es selectivo. Por eso que tienes que adoctrinar a la gente una vez que les das el testimonio. Claro, si quieres ser de mi clan, si quieres ser como yo, tienes que cumplir con todo esto. En cambio, el otro dice, si quieres ser de mi clan, si quieres ser como yo, pues tienes que ser tal cual eres y creer en que ese Dios te ama también a ti. No hay más. Así de sencillo, así de fácil, así de corto. Así que, ¿han escuchado ustedes la frase? Qué mal testimonio que está dando. Ahora usted sabrá que en realidad está dando un buen testimonio. De hecho, el mejor testimonio es mostrar nuestras imperfecciones y decir, Dios me usa. Así. Si yo no aprendía esto, yo no tendría un canal de YouTube. ¿Saben cuánto oraba? ¿Cuánto tiempo pasaba orando, pidiéndole perdón y expiación a Dios por mis pecados, antes de pararme en un púlpito para poder predicar y que Él me usara? ¿Saben cuánto lloraba para que Él pudiera hablar a través de mí cuando me tocaba predicar? ¿Cuánto tiempo perdía? Tenía que prepararme con mucha antelación. Y entendí que Dios me usa así de imperfecto como soy.
No hay ningún problema. Por eso ustedes tienen videos muy seguidos míos, ¿ok? Si me costara, si mi conciencia me pesara y tuviera que expiar mis pecados cada vez antes de grabar un video, pues tendrían más a lo lejos videos míos. Pero van a tener bien seguidos, porque no me importa, porque puedo hablar de Él libre y feliz, sabiendo que Él me ama y los ama a ustedes, porque no necesito ser perfecto para decirles lo mucho que Él los ama a todos. Así que eso quería compartir hoy con ustedes. Los invito a todos a dar un buen testimonio de Dios. ¿Bien? Pero no para que venga en el 2031, sino para que venga hoy a la vida de las personas, uno por uno. ¿Ok? Un abrazo grande. Gracias por haber estado en esta presentación. Gracias a todos. Y nada, nos veremos en la siguiente. Por aquí les dejo algunos videitos más.